La carrera de ratas no es solo un dicho popular, es una realidad estructural en la que millones de personas viven sin darse cuenta. Consiste en trabajar largas horas durante años, ganando dinero suficiente para cubrir gastos, pero nunca lo suficiente para alcanzar libertad financiera. Este ciclo perpetuo se repite generación tras generación, alimentado por un sistema económico que premia el consumo y castiga el pensamiento independiente. La mayoría de las personas creen que trabajar más duro es la solución, cuando en realidad el problema está en el modelo mismo del juego. No se trata de falta de esfuerzo, sino de falta de dirección, educación financiera y conciencia sobre cómo funciona el dinero. Vivimos en una sociedad que valora el empleo sobre el emprendimiento, el salario sobre los activos, y el estatus sobre la sustentabilidad. Esta mentalidad limita el potencial de las personas antes incluso de que intenten escapar. El primer paso para salir de esta trampa no es trabajar más, sino entender cómo funciona. Muchas personas pasan toda su vida pagando deudas, hipotecas, tarjetas de crédito y cuentas, sin jamás acumular riqueza real. Si no cambias tu relación con el dinero, seguirás atrapado, sin importar cuántas horas trabajes. Una de las señales más claras de que estás atrapado es que tu mes comienza con ansiedad, no con planificación. Desde el primer día del mes, ya sabes exactamente cuánto dinero tienes comprometido: alquiler, servicios, préstamos, colegio de los hijos, supermercado. Tu ingreso no te da libertad, sino obligaciones. Cualquier imprevisto, como una reparación del coche o una enfermedad, genera crisis financiera inmediata. Esto indica que tus ingresos están completamente absorbidos por gastos de supervivencia, sin espacio para inversión o crecimiento. No tienes un colchón de emergencia porque todo lo que ganas desaparece en cuestión de días. Peor aún, si dejas de trabajar, tu estilo de vida colapsa en semanas. Esta dependencia total del ingreso activo es uno de los pilares de la pobreza moderna. Las personas confunden tener un trabajo estable con seguridad financiera, cuando en realidad son dos cosas muy distintas. Un trabajo puede desaparecer en cualquier momento. La verdadera seguridad viene de tener múltiples fuentes de ingreso pasivo. Mientras no construyas activos que generen dinero sin que tengas que trabajar por ellos, seguirás siendo vulnerable. Romper este ciclo requiere cambiar el enfoque, dejar de vivir para pagar cuentas y empezar a pagar cuentas para vivir. Si tu salario se acaba antes del día 25, estás en un patrón peligroso. Este fenómeno, conocido como financiero vacío, es común entre quienes ganan poco, pero también entre quienes ganan mucho y malgastan. El problema no siempre es el ingreso, sino la gestión. Muchas personas con buenos salarios viven al límite porque sus gastos crecen proporcionalmente a sus ingresos. Compran coches más caros, mudan a apartamentos más grandes, aumentan su nivel de consumo, pero nunca aumentan su patrimonio. Este estilo de vida crea una falsa sensación de éxito, mientras la realidad financiera sigue siendo frágil. Cuando el dinero desaparece rápido, es señal de que no hay presupuesto, ni prioridades claras, ni metas a largo plazo. Además, sin control del flujo de efectivo, es imposible planificar inversiones o emergencias. La gente cree que necesita más dinero, cuando en realidad necesita mejor uso del dinero que ya tiene. Aprender a rastrear cada gasto, eliminar lo innecesario y destinar porciones fijas a ahorro e inversión es fundamental. No se trata de vivir con menos, sino de vivir con propósito. Hasta que no domines tu flujo de efectivo, seguirás corriendo sin avanzar. Depender de un solo empleo como fuente única de ingresos es uno de los mayores riesgos financieros actuales. Sin embargo, millones lo hacen todos los días. El miedo a perder el trabajo no viene solo de la necesidad económica, sino de la falta de alternativas. Cuando no tienes otros ingresos, ni habilidades Mouna y Sebels, ni proyectos paralelos, tu empleo se convierte en tu cárcel. Ese miedo te impide negociar mejores condiciones, pedir aumento o renunciar a un ambiente tóxico. Peor aún, te paraliza frente a oportunidades de crecimiento fuera del sistema tradicional. Muchos trabajadores altamente calificados siguen en empleos que odian porque no se atreven a explorar otras vías. La dependencia de un solo ingreso también te hace vulnerable a cambios del mercado, automatización, recortes o crisis económicas.
La solución no es quedarse quieto por seguridad, sino construir fuentes secundarias de ingreso. Pueden ser desde freelancing hasta pequeñas inversiones, pasando por negocios digitales o rentas pasivas. Cuantas más fuentes tengas, más libertad tendrás. Y con libertad, llega la capacidad de tomar decisiones basadas en oportunidades, no en miedo. No tener ahorros es más que un problema financiero, es un problema de mentalidad. Las personas que no ahorran suelen justificarlo diciendo que no les alcanza, pero en muchos casos, el problema no es el ingreso, sino la prioridad. Ahorrar no es un lujo para quienes ganan mucho, es una disciplina básica para cualquiera que quiera salir de la fragilidad económica. Un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gastos es esencial para enfrentar imprevistos sin caer en deudas. Sin él, cualquier contratiempo, una avería, una enfermedad, una pérdida de empleo, puede desencadenar una crisis total. Lo preocupante es que muchas personas consideran el ahorro como algo opcional, cuando en realidad debería ser el primer gasto del mes, no lo que sobra. Además, ahorrar no significa enterrar dinero bajo el colchón. Es el primer paso hacia la inversión. El dinero ahorrado debe trabajar, no dormir. Quienes no ahorran tienden a vivir en modo reactivo. Cada problema los sacude emocional y económicamente. En cambio, quienes tienen reservas pueden actuar con calma, planificación y estrategia. Si no tienes ahorros, no estás preparado para el futuro. Y si no estás preparado, sigues atrapado. Las deudas no son todas iguales. Hay deudas buenas, como inversiones en educación o bienes que generan ingresos, y hay deudas tóxicas, como créditos por compras impulsivas, tarjetas de alto interés o préstamos para mantener un estilo de vida artificial. Estar sumergido en deudas consumistas es una señal clara de que estás viviendo por encima de tus posibilidades. Y lo peor es que muchas veces, este tipo de deuda se normaliza, todo el mundo tiene tarjeta, todos pagan en cuotas. Pero la normalidad no significa salud financiera. Las deudas por consumo no generan retorno, solo generan intereses, estrés y pérdida de tiempo. Millones de personas dedican gran parte de su salario a pagar intereses bancarios, sin darse cuenta de que están trabajando para enriquecer a otros. Este ciclo es difícil de romper porque el sistema está diseñado para mantenerte endeudado. La clave no es simplemente ganar más, sino reducir el deseo de aparentar. Necesitas distinguir entre necesidades reales y deseos manipulados por la publicidad. Salir de la deuda requiere disciplina, presupuesto estricto y paciencia. Pero es posible. Y hasta que no lo hagas, seguirás financiando el sueño de otros, mientras el tuyo se queda en espera. Uno de los mayores problemas en la sociedad actual es que nadie nos enseña a manejar el dinero. Pasamos años en la escuela aprendiendo matemáticas, historia y biología, pero nunca recibimos una clase sobre presupuesto, inversión, impuestos o flujo de efectivo. Como resultado, muchas personas toman decisiones financieras cruciales basadas en intuición, presión social o consejos equivocados. No saber cómo funciona el dinero te hace vulnerable a errores costosos. Comprar un coche nuevo en lugar de uno usado, invertir sin conocimiento, endeudarte por viajes o fiestas, o confiar ciegamente en bancos y fondos. La ignorancia financiera no es inocente. Tiene consecuencias reales y duraderas. Por eso, entender conceptos básicos como interés compuesto, activos versus pasivos, diversificación y flujo de caja es esencial. No necesitas ser un experto, pero sí necesitas ser consciente. Leer libros, escuchar podcast, tomar cursos gratuitos, todo suma. El dinero obedece leyes económicas, no emociones. Si no aprendes esas leyes, seguirás actuando como víctima del sistema, cuando en realidad puedes convertirte en jugador estratégico. El conocimiento financiero es el arma más poderosa contra la pobreza. Salir de la carrera de ratas no es un evento, es un proceso. Requiere cambios graduales, pero consistentes, en tu mentalidad, hábitos y decisiones diarias. El primer paso es tomar conciencia. Reconocer que estás atrapado no es derrota, es el inicio del cambio. Luego, debes comenzar a controlar tu flujo de efectivo. Anota todos tus ingresos y gastos, elimina lo superfluo y define prioridades claras. A partir de ahí, empieza a ahorrar,
aunque sea una pequeña cantidad. Automatiza tus ahorros para que no dependan de tu voluntad. El siguiente paso es atacar tus deudas, especialmente las de alto interés. Usa métodos como la bola de nieve o la avalancha para liquidarlas sistemáticamente. Paralelamente, educa tu mente financiera. Lee, estudia, pregunta, investiga. Aprende sobre inversiones simples, como fondos indexados, criptoactivos o bienes raíces. Busca generar ingresos pasivos, aunque sean mínimos al principio. Y lo más importante, desarrolla habilidades que puedas monetizar fuera del sistema tradicional. Redacción, programación, diseño, consultoría, etc. Cada pequeño avance suma. No necesitas cambiar todo de golpe, pero sí necesitas empezar hoy. Si este contenido te ayudó a ver tu situación con más claridad, haz clic en me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Tu participación ayuda a llevar estas ideas a más personas atrapadas en la misma situación. Juntos, podemos romper el ciclo. La carrera de ratas no es solo un dicho popular, es una realidad estructural en la que millones de personas viven sin darse cuenta. Consiste en trabajar largas horas durante años, ganando dinero suficiente para cubrir gastos, pero nunca lo suficiente para alcanzar libertad financiera. Este ciclo perpetuo se repite generación tras generación, alimentado por un sistema económico que premia el consumo y castiga el pensamiento independiente. La mayoría de las personas creen que trabajar más duro es la solución, cuando en realidad el problema está en el modelo mismo del juego. No se trata de falta de esfuerzo, sino de falta de dirección, educación financiera y conciencia sobre cómo funciona el dinero. Vivimos en una sociedad que valora el empleo sobre el emprendimiento, el salario sobre los activos, y el estatus sobre la sustentabilidad. Esta mentalidad limita el potencial de las personas antes incluso de que intenten escapar. El primer paso para salir de esta trampa no es trabajar más, sino entender cómo funciona. Muchas personas pasan toda su vida pagando deudas, hipotecas, tarjetas de crédito y cuentas, sin jamás acumular riqueza real. Si no cambias tu relación con el dinero, seguirás atrapado, sin importar cuántas horas trabajes. Una de las señales más claras de que estás atrapado es que tu mes comienza con ansiedad, no con planificación. Desde el primer día del mes, ya sabes exactamente cuánto dinero tienes comprometido: alquiler, servicios, préstamos, colegio de los hijos, supermercado. Tu ingreso no te da libertad, sino obligaciones. Cualquier imprevisto, como una reparación del coche o una enfermedad, genera crisis financiera inmediata. Esto indica que tus ingresos están completamente absorbidos por gastos de supervivencia, sin espacio para inversión o crecimiento. No tienes un colchón de emergencia porque todo lo que ganas desaparece en cuestión de días. Peor aún, si dejas de trabajar, tu estilo de vida colapsa en semanas. Esta dependencia total del ingreso activo es uno de los pilares de la pobreza moderna. Las personas confunden tener un trabajo estable con seguridad financiera, cuando en realidad son dos cosas muy distintas. Un trabajo puede desaparecer en cualquier momento. La verdadera seguridad viene de tener múltiples fuentes de ingreso pasivo. Mientras no construyas activos que generen dinero sin que tengas que trabajar por ellos, seguirás siendo vulnerable. Romper este ciclo requiere cambiar el enfoque, dejar de vivir para pagar cuentas y empezar a pagar cuentas para vivir. Si tu salario se acaba antes del día 25, estás en un patrón peligroso. Este fenómeno, conocido como financiero vacío, es común entre quienes ganan poco, pero también entre quienes ganan mucho y malgastan. El problema no siempre es el ingreso, sino la gestión. Muchas personas con buenos salarios viven al límite porque sus gastos crecen proporcionalmente a sus ingresos. Compran coches más caros, mudan a apartamentos más grandes, aumentan su nivel de consumo, pero nunca aumentan su patrimonio. Este estilo de vida crea una falsa sensación de éxito, mientras la realidad financiera sigue siendo frágil. Cuando el dinero desaparece rápido, es señal de que no hay presupuesto, ni prioridades claras, ni metas a largo plazo. Además, sin control del flujo de efectivo, es imposible planificar inversiones o emergencias. La gente cree que necesita más dinero,
cuando en realidad necesita mejor uso del dinero que ya tiene. Aprender a rastrear cada gasto, eliminar lo innecesario y destinar porciones fijas a ahorro e inversión es fundamental. No se trata de vivir con menos, sino de vivir con propósito. Hasta que no domines tu flujo de efectivo, seguirás corriendo sin avanzar. Depender de un solo empleo como fuente única de ingresos es uno de los mayores riesgos financieros actuales. Sin embargo, millones lo hacen todos los días. El miedo a perder el trabajo no viene solo de la necesidad económica, sino de la falta de alternativas. Cuando no tienes otros ingresos, ni habilidades Mouna y Sebels, ni proyectos paralelos, tu empleo se convierte en tu cárcel. Ese miedo te impide negociar mejores condiciones, pedir aumento o renunciar a un ambiente tóxico. Peor aún, te paraliza frente a oportunidades de crecimiento fuera del sistema tradicional. Muchos trabajadores altamente calificados siguen en empleos que odian porque no se atreven a explorar otras vías. La dependencia de un solo ingreso también te hace vulnerable a cambios del mercado, automatización, recortes o crisis económicas. La solución no es quedarse quieto por seguridad, sino construir fuentes secundarias de ingreso. Pueden ser desde freelancing hasta pequeñas inversiones, pasando por negocios digitales o rentas pasivas. Cuantas más fuentes tengas, más libertad tendrás. Y con libertad, llega la capacidad de tomar decisiones basadas en oportunidades, no en miedo. No tener ahorros es más que un problema financiero, es un problema de mentalidad. Las personas que no ahorran suelen justificarlo diciendo que no les alcanza, pero en muchos casos, el problema no es el ingreso, sino la prioridad. Ahorrar no es un lujo para quienes ganan mucho, es una disciplina básica para cualquiera que quiera salir de la fragilidad económica. Un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gastos es esencial para enfrentar imprevistos sin caer en deudas. Sin él, cualquier contratiempo, una avería, una enfermedad, una pérdida de empleo, puede desencadenar una crisis total. Lo preocupante es que muchas personas consideran el ahorro como algo opcional, cuando en realidad debería ser el primer gasto del mes, no lo que sobra. Además, ahorrar no significa enterrar dinero bajo el colchón. Es el primer paso hacia la inversión. El dinero ahorrado debe trabajar, no dormir. Quienes no ahorran tienden a vivir en modo reactivo. Cada problema los sacude emocional y económicamente. En cambio, quienes tienen reservas pueden actuar con calma, planificación y estrategia. Si no tienes ahorros, no estás preparado para el futuro. Y si no estás preparado, sigues atrapado. Las deudas no son todas iguales. Hay deudas buenas, como inversiones en educación o bienes que generan ingresos, y hay deudas tóxicas, como créditos por compras impulsivas, tarjetas de alto interés o préstamos para mantener un estilo de vida artificial. Estar sumergido en deudas consumistas es una señal clara de que estás viviendo por encima de tus posibilidades. Y lo peor es que muchas veces, este tipo de deuda se normaliza. Todo el mundo tiene tarjeta, todos pagan en cuotas. Pero la normalidad no significa salud financiera. Las deudas por consumo no generan retorno, solo generan intereses, estrés y pérdida de tiempo. Millones de personas dedican gran parte de su salario a pagar intereses bancarios, sin darse cuenta de que están trabajando para enriquecer a otros. Este ciclo es difícil de romper porque el sistema está diseñado para mantenerte endeudado. La clave no es simplemente ganar más, sino reducir el deseo de aparentar. Necesitas distinguir entre necesidades reales y deseos manipulados por la publicidad. Salir de la deuda requiere disciplina, presupuesto estricto y paciencia. Pero es posible. Y hasta que no lo hagas, seguirás financiando el sueño de otros, mientras el tuyo se queda en espera. Uno de los mayores problemas en la sociedad actual es que nadie nos enseña a manejar el dinero. Pasamos años en la escuela aprendiendo matemáticas, historia y biología, pero nunca recibimos una clase sobre presupuesto, inversión, impuestos o flujo de efectivo. Como resultado, muchas personas toman decisiones financieras cruciales basadas en intuición, presión social o consejos equivocados. No saber cómo funciona el dinero te hace vulnerable a errores costosos. Comprar un coche nuevo en lugar de uno usado, invertir sin conocimiento, endeudarte por viajes o fiestas, o confiar ciegamente en bancos y fondos.
La ignorancia financiera no es inocente. Tiene consecuencias reales y duraderas. Por eso, entender conceptos básicos como interés compuesto, activos versus pasivos, diversificación y flujo de caja es esencial. No necesitas ser un experto, pero sí necesitas ser consciente. Leer libros, escuchar podcast, tomar cursos gratuitos, todo suma. El dinero obedece leyes económicas, no emociones. Si no aprendes esas leyes, seguirás actuando como víctima del sistema, cuando en realidad puedes convertirte en jugador estratégico. El conocimiento financiero es el arma más poderosa contra la pobreza. Salir de la carrera de ratas no es un evento, es un proceso. Requiere cambios graduales, pero consistentes, en tu mentalidad, hábitos y decisiones diarias. El primer paso es tomar conciencia. Reconocer que estás atrapado no es derrota, es el inicio del cambio. Luego, debes comenzar a controlar tu flujo de efectivo. Anota todos tus ingresos y gastos, elimina lo superfluo y define prioridades claras. A partir de ahí, empieza a ahorrar, aunque sea una pequeña cantidad. Automatiza tus ahorros para que no dependan de tu voluntad. El siguiente paso es atacar tus deudas, especialmente las de alto interés. Usa métodos como la bola de nieve o la avalancha para liquidarlas sistemáticamente. Paralelamente, educa tu mente financiera. Lee, estudia, pregunta, investiga. Aprende sobre inversiones simples, como fondos indexados, criptoactivos o bienes raíces. Busca generar ingresos pasivos, aunque sean mínimos al principio. Y lo más importante, desarrolla habilidades que puedas monetizar fuera del sistema tradicional. Redacción, programación, diseño, consultoría, etc. Cada pequeño avance suma. No necesitas cambiar todo de golpe, pero sí necesitas empezar hoy. Si este contenido te ayudó a ver tu situación con más claridad, haz clic en me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Tu participación ayuda a llevar estas ideas a más personas atrapadas en la misma situación. Juntos, podemos romper el ciclo.